Diana. Buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué rico que nos estén acompañando nuevamente en esta tarde. Hoy tendremos no solo una invitada, sino dos invitadas maravillosas que nos ayudarán a enriquecer este diálogo sencillo, ameno, pero también muy educativo para todos. Espero que puedan compartir esta oportunidad que tenemos también con sus contactos, con sus amigos, amigas, familiares, para que enriquezcamos este diálogo a través de las preguntas, de los comentarios. Vamos a estarlos leyendo constantemente. Entonces, es la oportunidad también para que participemos. Bueno, vamos esperando a que muchas más personas se conecten para que puedan, pues, como participar de este rato agradable. Voy a aprovechar a presentarles estas dos invitadas del día de hoy. Buenas noches. Hola Joana, hola Ana, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ahora sí. Hola Joa, Ana, ¿me escuchas? Bueno, entonces en la tarde de hoy contamos con la presencia de la docente Editora Galeano. Ella nació en Calarcá, Quindío, pero ha residido casi toda su vida acá en la ciudad de Medellín. Es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. Es magíster en Educación del Tecnológico de Antioquia. Su experiencia laboral es muy amplia porque ha participado estuvo en atención a población con discapacidad cognitiva, adaptada, docente de apoyo. Ha participado de los ciclos de preescolar, básica primaria, modelos flexibles CLEI y en docencia universitaria. Actualmente se desempeña en la institución educativa Barrio Santa Cruz en los ciclos de primaria y en modelos flexibles CLEI. Por otro lado, tenemos a la abogada Ana María Reyes Serna. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia y es especialista en Derecho Minero y Ambiental de la Universidad Autónoma. Es así, ¿cierto? Bueno. En el día de hoy, entonces, vamos a conversar de un tema muy interesante, discúlpame yo, que incluso está en el flyer de la presentación del live. Tenemos derechos y los deberes ¿qué? Entonces, adelante, Joana, vamos a iniciar esta tarde. Sí, antes de iniciar, pues como con las preguntas, quisiera compartir un fragmento de Francesco Tonucci. Dice así: el nacimiento de las Yo, democracias. adelante. Aló, ¿no me oyen? Aló. Dice así, voy a compartir un fragmento de Francesco Tonucci. Dice así: el nacimiento de las democracias occidentales y el desarrollo industrial exigen de la escuela una formación elemental, una alfabetización masiva. Lo exige porque si la democracia significa gestión popular de poder, cada ciudadano podrá participar en ella y en la medida en que se disponga de instrumentos para informarse, expresarse y discutir. Voy a iniciar entonces con esa pequeña reflexión. Diana.
Diana, interferencia con el audio, no se escucha bien. Sí, hay, eh, quisiera saber si las personas que nos están viendo me escuchan En ese bien o momento escuchan sí. bien a Yoba para saber. Bueno, vamos a ver qué pasó con Ana María. Vamos a esperar, pero vamos a avanzar mientras ella nuevamente entra en contacto. En este momento se conectan las personas. Bueno, gracias a los que nos dicen que se escucha. Samuel, Claudia, Beatriz, Diana, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar con este tema tan interesante. Yo pienso que todas las personas también pensamos lo mismo sobre derechos y deberes, porque a lo largo de nuestra vida hemos escuchado hablar tanto de derechos y deberes, pero en la práctica hay una tremenda incoherencia para hacerlo, ¿cierto? Entonces, Joa, ¿por qué no comienzas eh, un poco diciéndonos qué son derechos y deberes? Bueno, Diana, mira, o sea, a nivel general, los derechos son esos mecanismos legales que protegen a las personas, ¿cierto? Y los deberes son las obligaciones, valga la redundancia, legales para poder ejercer sus derechos. O sea, ambos lo que procuran es ejercer un orden social, una estabilidad, la convivencia ciudadana y se sitúa pues como en diferentes instrumentos como es la Constitución política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el caso de las instituciones son los manuales de convivencia, y todo es como promovido pues con el fin de, digamos, darle al ser humano un lugar en donde la dignidad, eh, aló, donde la dignidad y la valoración de no sean respetadas, ¿cierto? Y que hayan un orden y una organización social. Entonces, básicamente a eso se deben los derechos humanos. De hecho, tienen una antelación histórica que se basa tanto en la manera como se ha gestado en nuestro país desde el proceso de independencia, que incluso los derechos fueron parte como de las causas, eh, digamos, de lo que provocó la independencia de Colombia cuando se vino con los derechos del hombre y del ciudadano, y eso empezaron a generar unas luchas para transformar la forma en cómo se interrelacionaban las personas, tanto en la época de la colonización como más adelante se vio con la Declaración de los Derechos Humanos en relación a la que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, que fue, digamos, una de las causas que provocó que se instauraran por el conflicto armado y por la opresión que se estaba viviendo en ese entonces, ¿cierto? Que todavía se vive opresión, que todavía se viven esas condiciones, pero es básicamente eso. Bueno, Ana María, ¿tienes algo que complementarnos frente a esta pregunta de qué son deberes y derechos? También como desde tu visión y la experiencia que tienes. Pues bueno, creo que yo fue muy, abordó el tema muy bien porque es precisamente eso. Yo solo tendría que agregarle es que recordemos que todos los derechos que se han generado son producto de luchas y de luchas que muy fuertes que se han dado en la humanidad a lo largo de los tiempos. O sea, no es solo, no sé, ahorita a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, sino que llevamos alrededor de más de 2000 años de lucha para conseguir lo que hoy tenemos y probablemente nos faltan muchos siglos más. Pero hoy en día tenemos consolidado que los derechos, por ejemplo, los derechos humanos no se pueden alienar, es decir, yo no te puedo vender mi libertad o yo no te puedo permutar la dignidad. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que apuntar siempre. No solo eso, que tampoco, también son universales, es decir, los derechos yo los puedo hacer valer en cualquier parte del mundo, no importa mi raza, mi religión, mi nacionalidad o lo que yo crea. Y así como yo los debo hacer valer, también los debo respetar, porque ese es mi deber principal. Si yo tengo derechos producto de unas luchas, también debo respetar esos derechos porque son producto de esas luchas. También tenemos que los derechos son limitados, porque es que mis derechos van hasta donde empiezan los del otro. O sea, yo no puedo
a partir de mi libertad, por ejemplo, decir es que yo soy así, es que a mí me criaron así, es que yo vengo de un lugar que me hizo así, porque yo soy la persona que se tiene que insertar en la sociedad, no la sociedad a mí. Entonces, pues eso sería lo que le tengo que agregar en esta parte a yo. Y de hecho, es algo que vemos a diario, sobre todo entre nuestros jóvenes, se ve muy habitual decir tengo derecho a, o sea, exigimos derechos, pero también es claro que aunque los derechos son universales y hacen parte de como somos sujetos de derechos, ¿cierto? Los derechos también pueden perderse en el sentido que cada derecho conlleva un deber, ¿sí? Lo vemos muy claro, por ejemplo, el derecho a la libertad, pero si hago algo en contra de otros puedo perderlo. Lo mismo, tengo derecho a la educación, pero tengo el deber de estudiar. Entonces, es algo que puede a veces generar controversia y lo que hablamos ahorita de la incoherencia, ¿cierto? O sea, exigimos derechos, pero a veces los deberes y las normas no nos gustan mucho. Diana, y pensar que los derechos son universales, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si bien se relacionan con la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, también se relacionan con aspectos centrales de la vida, de la religión, de la libertad, de la expresión, de la seguridad. Entonces, tiene muchos campos de interacción incluso con la tierra, con el medio ambiente. Entonces es bueno que tengamos en cuenta eso, ¿cierto? Además, si lo miramos, los derechos pues, como instrumento para la convivencia, eh, se ubican entonces también en intereses que deben contextualizarse. Por eso ahorita cuando mencionaban lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso se viene a aterrizar en cada país en temas de constitución porque hay un contexto que tiene unas particularidades y unas necesidades, ¿cierto? Colombia tiene unas particularidades y unas necesidades, entonces se ubican en un territorio y, digamos, se amplían en general en diferentes estamentos legales, ¿cierto? Como es la parte cultural, civil, política, económica, educativa. Y yo creo que Ana nos podría incluso decir, básicamente, porque si bien hablamos de unos derechos, los deberes pueden ser muchísimos más amplios en esos aspectos. Sí, yo precisamente hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que es de una película y no me da pena usarla y es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es así, no hay nada que se asemeje más a los derechos como eso. Entonces, claro, a nosotros nos reconocen derechos, pero a su vez también nos dicen, nosotros te estamos reconociendo derechos, pero te estamos pidiendo o exigiendo en el caso de los estados, y pues en este caso que es algo universal, te estamos exigiendo que lo cumplas y que lo hagas valer y que no solo te centres en tu, como en tu maleta de derechos, sino que a su vez pienses que esos derechos son los de otras personas y así lo que nos hace sociedad y convivimos. Y lo que comentabas con respecto a la constitución ¿qué hace? La constitución es esa bolsa de derechos y si nos damos cuenta, la Constitución los plantea en términos de individualidad, pero no son para una individualidad, los derechos están para una colectividad. O sea, nos dicen que la Constitución nos dice que las personas en el territorio colombiano y en general en el mundo tienen derecho a la vida, pero se refiere a todos. O sea, no es que salimos del territorio nacional y entonces ya dejamos de respetar la vida, no. O sea, la Constitución nos aterriza los derechos, pero por bloque de constitucionalidad nosotros, que ahorita más adelante les explico qué vendría siendo, nosotros debemos hacer valer esos derechos en todo el mundo. Inclusive si hubiera una declaración, la declaración es universal, porque cobija además a los astronautas, a todos. O sea, no nos dice la Declaración Mundial de Derechos Humanos, nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es porque la vida y todos esos derechos se protegen más allá de inclusive de la estratosfera. Y lo otro es que les comentaba ahorita del bloque de constitucionalidad, resulta que en Colombia la norma de normas es la constitución, sí, pero la constitución también nos dice que por encima de ella, o más bien al mismo nivel de ella, se encuentran las normas internacionales, que es donde encontramos a su vez la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y tantas declaraciones que hay a nivel internacional que Colombia de hecho ha suscrito
y que son norma dentro de Colombia. Y entonces ya de ahí nos venimos y nos desglosamos en una serie de normas que tienen que ir acorde con la Constitución, porque aquellas que no son acordes con la Constitución y con la normatividad constitucional, que inclusive de ellas hacen parte las normas internacionales, simplemente no pueden pervivir en este ordenamiento jurídico. Y a ellos vamos con las leyes, los decretos y demás. Antes de continuar, por acá nos decía Sebastián que se escucha entrecortado. Queremos saber si ya logramos una buena conexión, Sebastián. O las personas que nos están viendo ya nos escuchan bien. Ay, Diana, yo iba a pedir un favor. A los estudiantes de la noche que estén conectados, por favor dejen su nombre y grupo en los comentarios para yo tener en cuenta quiénes participaron. Recuerden que este espacio también es para tener en cuenta esa cátedra constitucional que ustedes están adelantando en Play 5 y Play 6. Claro que sí. Bueno, por acá Brian nos dice que sí, que se escucha bien, Beatriz también. Hay un comentario, somos seres integrales e interactuamos de manera sistémica. Es muy importante lograr entender esto. Yo creo que un poco más adelante hablaremos, pero desde ya tomando el comentario de Beatriz, por entender que no somos islas, sino que somos seres sociales por naturaleza, convivimos con otros, ¿cierto? Y todo lo que realizamos puede repercutir en la convivencia, pero también en las decisiones de otros, precisamente porque estamos juntos, ¿cierto? Y yo pienso que una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado este tiempo de confinamiento ha sido eso, comprender que no vivimos solos, sino que lo que hacemos puede potenciar o afectar a los demás. A propósito de lo que decías, Ana, sobre la Constitución, yo creo que Joana nos puede contar un poquito entonces qué hechos antecedieron a que se diera esa Constitución de 1991, ¿cierto? Que de hecho, pues, por Ana también lo sé, pasó mucho tiempo para que se renovara. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue ese panorama? Pues Ana lo tiene obviamente súper claro porque pues ella es abogada, pero entonces yo así como de manera como un poco más sencilla, sobre todo para que los estudiantes pues como que lo tomen en cuenta. ¿Qué hechos anteceden a esa Constitución del 91? Bueno, o sea, el país, nosotros hemos tenido varias constituciones, ¿cierto? Una fue la que se gestó pues en Río Negro en el 63, tenemos la Constitución del 86, básicamente pues que tendrían unos cambios de federalismo a centralismo, que tienen pues que ver como una forma como se está organizando el país, pero también digamos que viene todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, que como lo digo era un tema de cambio incluso de régimen político, con los cambios que se estaban dando a nivel mundial con el tema de la democracia, con el tema del autoritarismo, de los gobiernos absolutistas. Entonces, todas esas revoluciones que fueron parte incluso de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, y también esta Segunda Guerra Mundial que fue posterior a estos hechos, generó que se crearan unos cambios, ¿cierto? En esas constituciones, en la forma de ver el mundo. Particularmente en Colombia, en los años 70 y 80, se estaban viviendo unos conflictos y para nadie, o sea, no podemos desconocer la historia de Colombia en relación al narcotráfico, en relación a la fragmentación política que hubo en ese momento, y el orden público y el derecho ciudadano estaba totalmente vulnerado porque estábamos en una situación de violencia muy alta. De hecho, yo lo decía incluso en la charla pasada, pero que vale la pena retomarlo, los grupos armados eran prácticamente los que gobernaban el país. Entre el 89 y el 90 murieron alrededor de 3 candidatos políticos, entonces la violencia iba hacia los dirigentes y eso impedía que hubiese un orden en el Estado, una seguridad ciudadana, una seguridad social, y había, entonces digamos que los desórdenes sociales, comunitarios, los liderazgos en las diferentes comunidades se vieron alterados. Y digamos que cada vez se veía más la necesidad entonces de actualizar esa constitución en una asamblea constituyente que pudiera buscar entonces que las personas tuvieran más participación política, que no fuera totalmente centralizado en un gobierno y se generaran pues como unos estamentos y unos mecanismos para que la ciudadanía tuviese mayor participación, ¿cierto? Como digamos desfragmentar aún más el poder
entre el Estado y entre los ciudadanos colombianos. El proceso de negociación de paz también tenía que ver entonces con esta antecesión a la Constitución del 91, porque eran unos grupos armados como el ELP, el PTR, el M-19, los movimientos indígenas, Manuel Quití, tenían entonces la posibilidad de participar en esa asamblea y ellos digamos, en ese deseo de participación política empezaron unos procesos de desmovilización, unos acuerdos de paz para que se pudiera gestar esto. Entonces, realmente lo que antecede a la Constitución del 91 fueron hechos de violencia, de masacre, de narcotráfico, que, digamos, acrecentaban más la necesidad de que se tuviese que llegar a ese punto, ¿cierto? Bueno, yo también te lo planteaba ayer, Joa, que cuando tú me planteas ese panorama, pues yo siento, o sea, estás hablando de lo que antecedió el 91 y yo siento que describe como a cabalidad también la situación que estamos viendo ahora, Ana. ¿Qué ha hecho la Constitución o de qué manera podemos ver que hay repercutido de manera positiva en esa situación social en la que se encontraba a la hora de ver la necesidad de, bueno, que tuvieron que componer la constituyente y pues renovar la Constitución? ¿Cuál ha sido realmente el cambio? Porque pues no lo veo. Bueno, es importante aclarar que la Constitución, como dice Joa, proviene de luchas y esas luchas lo que impulsan es un cambio total. No es un pequeño cambio, no es simplemente impactar una sociedad como tal, sino es un cambio generalizado porque la Constitución reorganiza totalmente el Estado. O sea, nosotros pasamos de un Estado que era totalmente diferente porque pasamos a un Estado constitucional de derecho, lo que implica que nuestro Estado está regido por la Constitución. Además pasamos a un Estado que tiene poderes. Nosotros tenemos distribución de poderes, poder judicial, poder ejecutivo y rama legislativa. Pasamos de un Estado confesional, es decir, de un Estado religioso a un Estado laico, lo que para la época implicaba algo muy grande. O sea, nosotros éramos un Estado que desde su constitución se proclamaba religioso y eso implicaba que la Iglesia tenía poder de decisión y era prácticamente un poder dentro del Estado, lo que ya no sucede, aunque a veces no lo veamos así. Entonces, esa gran lucha, que como dijo Joa, proviene de violencia, porque las grandes luchas que impactan y que generan resultados tristes, pero necesitan violencia, porque la violencia inspira cambios, pero no una violencia en el términos de atacar a los otros o de perder vidas o impulsar al terrorismo, sino una violencia que implica repensarnos como humanos, repensarnos como ciudadanos, cuestionarnos todo lo que sabemos, todo lo que conocemos. Ojalá no fuera al punto de afectar libertades y a las otras personas, pero no podemos negar que así es como particularmente nuestro Estado ha conseguido grandes luchas y también ha perdido otras. En este momento, como dices, tenemos una constitución que es envidiable a los ojos del universo, pues como tal, pero que es una constitución también muy vangullada, muy maltratada, muy reformada, porque Colombia particularmente es un Estado que se rige por muchos intereses, es un Estado que ha pasado por muchos cambios a nivel político, y eso ha repercutido, por supuesto, en la Constitución que originalmente la Asamblea Constituyente se pensó. Claro, hoy en día, por supuesto. Termina, Ana, la idea. No, y claro, por supuesto, hoy en día no podemos decir que tenemos un Estado perfecto, que tenemos una sociedad perfecta, no es así. Y la Constitución no viene a regular ese tipo de cosas o a hacer un Estado utópico, pues un Estado perfecto, el perfecto socialismo, no. La Constitución a lo que viene es a reformar muchas cosas que por supuesto no estaban funcionando porque tuvimos que cambiarlas, pero que necesitamos hacer valer, porque si no las hacemos valer, pues la Constitución es muy bonita en papel. Sí, o sea, y que lo que iba a decir que es también paradójico de nuestra Constitución, que si bien es muy completa en muchos aspectos legales, también digamos que trae un mensaje oculto y es básicamente sobre la realidad social que ha tenido el país, porque si en una Constitución dice que se prohíbe la privación de la libertad, el secuestro,
la humillación, la esclavitud, etcétera, etcétera, que son cosas muy grandes como para hablarlas en esta época, eso procede es porque está sucediendo, porque ha sucedido, porque hay secuestro, porque hay eh, toda esta clase pues como de maltrato al ser humano por unos, digamos, por unos intereses particulares. Es como decir que usted pone una ley en su casa, como de pronto lo llegaba a decir Edgar Son en algunos de sus documentales, que usted ponga un letrero en la mesa de su casa y diga, por favor, no se seque la boca con el mantel. O sea, usted porque tiene que decir algo que a los ojos del mundo en términos de derechos humanos es obvio. ¿Por qué se tiene que decir? ¿Por qué se tiene que hacer explícita una ley? Porque se está infringiendo. Y eso dice mucho de nuestro país. Entonces, en esos términos, yo pienso que tenemos que reflexionar, que ser como partícipes de esos, porque básicamente hay unos niveles de todavía de maltrato y de violencia en el país que se están dando. Entonces, si una ley no fuese necesaria, no tendría por qué colocarse tan evidentemente en el papel. Incluso aquí en Colombia que se haya creado, por ejemplo, una Defensoría del Pueblo, una Corte Constitucional, la acción de tutela, todas esas acciones que se crearon fueron básicamente para que el pueblo pudiera defenderse a favor de todo ese maltrato, ¿cierto? Que son incluso garantías. No, y claro, y por supuesto la Constitución no solo nos trae un listado de derechos, si fuera así pues tendría 10 páginas. O sea, la Constitución nos crea instituciones, nos crea mecanismos, nos crea la forma de proteger esos derechos. Tenemos, como dijo yo, a la tutela, tenemos los mecanismos de participación ciudadana, tenemos las instituciones para hacer valer estas situaciones, se crean una infinidad de instituciones, de procedimientos, de mecanismos que se apoyan, por supuesto, en leyes, decretos y demás, que nos permiten hacer valer nuestros derechos, pero es que o sea, no sirve de nada tener instituciones, mecanismos y demás si ni siquiera los conocemos, si no nos apropiamos de lo que tenemos, si no nos coge el bichito de ir a preguntar de qué es una tutela. No sé si aquí en el chat lo han preguntado, pero por supuesto es algo que es necesario, el derecho de petición. Yo en mi vida de abogada me ha tocado que la gente me diga cómo se hace un derecho de petición y yo es que una petición es lo que haces todos los días. O sea, tú vas a donde tu mamá, por ejemplo, y le dices, mañana necesito una cartelera porque tengo que llevar una cartelera al colegio y entonces me la están pidiendo y porfa me la dejas en la mesa. ¿Ahí qué hiciste? Pediste, diste hechos y notificaste. Eso es un derecho de petición. Entonces, no podemos dejar que esos mecanismos que nos crearon precisamente para defender esos derechos se vuelvan algo por allá ajeno, por lo que tengo que pagarle a algún abogado para que lo haga cumplir o para que me lo ponga bonito. Yo creo que lo necesario en este país es dejar de ver a la Constitución, los derechos, las leyes y demás como un tema de abogados. No es un tema de abogados, es un tema que desde el colegio yo mismo puedo decir, profe, tengo esta petición, quiero por interponer este recurso, pues cualquier cosa así, porque son mis derechos, porque es algo que alguien ya trabajó por mí e increíblemente fueron los estudiantes los que generaron esa constitución o los que hicieron la necesidad de esa constitución. ¿Por qué? Porque la academia es el primer lugar para repensarse. Bueno, yo creo que es interesante, perdón, yo, porque pues a propósito tenía la siguiente pregunta, pero creo que ha sido pues muy ilustrativo, ¿cierto? La importancia de apropiarse de la Constitución para un ciudadano colombiano y dejarlo de ver como simplemente algo catedrático o aburrido, porque pues yo las escuchaba y yo me ponía de pronto en la piel de los estudiantes que nos están viendo. Yo decía, no, pues eso que están hablando se escucha muy bonito, pero es que a veces en la práctica vemos otra cosa, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera decirle a nuestros jóvenes particularmente, pero igual a todas las personas que somos, por ejemplo, de a pie, y ya lo decía Ana María, es algo que no es cuestión de abogados o de altas instancias, pero que uno lo ve muy ajeno, porque a la hora de la verdad, y lo hablábamos pues también con yo ayer, tenemos algo que se llama la ley de la calle, ¿cierto? Es coma callado, frases como los sapos mueren aplastados, como yo no sé nada, soy turista, ¿cierto? Y nuestros jóvenes, particularmente de la institución en la que trabajamos, yo, han crecido y ya tienen muy mentalizado eso, o sea, lo que no es conmigo no me importa porque prefiero salvaguardar mi seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo participar en Colombia de la defensa de esos derechos humanos
si está el dilema entre actuar de forma correcta frente a de pronto un abuso o una violación de un derecho y también al mismo tiempo como salvaguardar mi seguridad y la de los míos. Bueno, hay varias cosas. ¿Vas a hablar, Ana? No, dale, tranquila. Bueno, es complejo porque hablas de apropiación y hablas también de, digamos que el autocuidado personal. O sea, hay que tener varias cosas claras. La formación, o sea, para la apropiación, por ejemplo, como lo decía ahorita Ana, referente a la Constitución, incluso está legalizado, o sea, en los colegios tiene que darse, por eso existe la cátedra constitucional a que los muchachos deben de rendir cuenta y más en los últimos grados porque se supone que van a ir a enfrentarse a una sociedad que está llena de reglas y que está llena de unas peticiones y de unos requisitos que implica que seamos mejores ciudadanos y eso busca la Constitución. Pero yo, ¿cómo voy a ser mejor ciudadano? ¿Cómo no voy a infringir si ni siquiera conozco mis derechos? Entonces pienso que es necesario que los muchachos lo conozcan incluso desde la parte escrita, ¿cierto? O sea, la parte escrita, acercarme a la Constitución, cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son los derechos educativos, qué es eso que está ahí en el papel que me aporta a mí como ciudadano, no solo para reclamar el derecho, sino para ser, digamos, en esa buena defensa del deber. La solidaridad, el respeto, la conciencia, son cosas que se forman en la familia y se forman en el ser, pero es una exigencia social, porque si bien digamos que ese deber o esa exigencia social tiene varios compromisos, que son los legales, los morales, los sociales. Si miramos lo moral, tiene que ver con el valor personal, o sea, soy honrado, soy amable, ayudo, lo que muestro a nivel moral, lo que esperan de mí la sociedad. Y a nivel, digamos, legal, está esa parte jurídica, están las normas en general que implican pues que nos apropiemos de ellos, ¿sabes? Usted puede tener, decía ayer, y yo creo que el ejemplo es válido para volverlo a decir hoy, el hecho de que usted se pase un semáforo en rojo, usted toma la decisión moral, legal, jurídica, social, y está infringiendo una norma en donde puede acabar con la vida de otra persona. Entonces, digamos que ese debe estar afectando no solo al otro, sino que se está afectando a sí mismo. En esa misma medida, hacer defensa de los derechos tiene que ver con conciencia. Ese nivel de conciencia solo se logra a partir de la reflexión y del sentir. Yo sigo insistiendo con eso, una reflexión del sentir, una reflexión del, de eso, de lo que somos, de las personas que ¿cierto? Y digamos la formación en general que nos ayudan a pensar en los movimientos sociales, a pensar en que no podemos esperar a que otro hable por nosotros, a que podemos también tomar la palabra y es fundamental hacerlo. Eh, todos somos el Estado, ¿sabes? Desde un principio, no esperar a que nos estén gobernando como con cada una de manera sujeta, sino que somos un Estado que necesitamos participar de él. Ahorita Ana lo hablaba sobre los mecanismos de participación. Si nosotros no hacemos uso de eso, no nos vamos a apropiar nunca y jamás vamos a poderlos defender, porque necesitamos hacer práctica de la democracia. Y la democracia no es solamente votar, la democracia tiene que ver con toda una formación personal, con toda una actitud frente a cómo trato el otro, frente a los límites ciudadanos, frente a la convivencia ciudadana. Yo ayer les hablaba sobre unas películas y pienso que en términos de defensa, ver películas extremas que llevan el derecho, digamos, o la defensa de los derechos al extremo, son necesarios verlas. Eh, y sintiendo de a dónde vienen también. Voy a dar un listado de películas que ayer también nombré, que tienen que ver tanto con los fundamentos de los derechos, como a eso que estoy diciendo, de sentir el activismo, de sentir que podemos hacer defensa de ellos. Entonces, películas como Hasta el último hombre, que yo sé que varios de la noche ya se lo vieron, ese data de la Segunda Guerra Mundial, otro que es La vida es bella, también Segunda Guerra, El pianista, Las tortugas también vuelan, 12 años de esclavitud, Los colores del paraíso, por ejemplo, en un contexto educativo rural, ¿cierto? Propio de Colombia. Eh, películas también que nos hablan, disculpe.
películas que nos hablan, por ejemplo, de situación de derechos en África, como El jardinero fiel, 13 horas, Levantamiento de Tierra Negra, que tiene que ver con el contexto de Ruanda, de cómo ese genocidio interideológico, interracial que hubo entre dos tribus afectó tanto y golpeó tanto a la población, y no en por allá 1800, en 1994, una época muy reciente. Entonces yo pienso que tener como todos esos referentes nos ayudan a eso, a la defensa y a la apropiación de los derechos. Hay que apropiarse de lo que conocemos y de lo que sentimos. Permiso, yo también quiero hacer mi propio checklist de películas, porque las que nombraste me encantan, pero yo ahí agregaría tres. Una es Diamante de Sangre. Esa película me encanta porque esa película demuestra lo que se puede tergiversar por los derechos. O sea, esa película te cambia totalmente el sentido de los derechos por un sentido de lucro. Entonces, pues yo la recomendaría. La otra es La Estrategia del Caracol y me encanta esa película porque es de las grandes películas colombianas, muy bien hecha, pero además muestra las luchas que a diario tiene que vivir el colombiano de a pie y una manera muy particular de llevarlas a, pues yo no sé si a feliz término, pero a término. Y la otra que les iba a recomendar es The Green Book. En este momento no tengo el nombre en español, pero esta película nos habla de una época muy oscura que tuvo la sociedad, a eso de los 70s, 80s, en el que se estaba dando el apartheid, que es la segregación de la comunidad negra. Y básicamente cambiábamos, mejor dicho, les decíamos a las personas que solo tenían derechos de acuerdo con su raza y solo podían quedarse en un hotel si no eran negros y solo podían comer en un restaurante siempre y cuando me gustara tu forma de verte. Entonces esas tres películas me gustan mucho, las recomiendo totalmente y cuando las vean ojalá les encuentren el sentido que yo sé que querían con ellas. Sí, muy interesante. Y se me acaba de ocurrir que de pronto podríamos en otro momento hacer un live de análisis de películas, porque, o sea, a través también de lo que nos saca un poquito de la realidad, increíblemente es lo que más nos acerca a ella, ¿cierto? Yo creo que en una oportunidad también yo les mostraba en una clase la película de Escritores de la Libertad, que puede ser una película que muchas personas se han visto, pero cada vez que uno la ve de verdad encuentra como, primero, esa apuesta por la educación y que es la esperanza que a veces inclusive los mismos actores educativos que somos a veces los docentes, le hemos perdido un poquito el gusto porque no vemos resultados, ¿cierto? Y sin embargo, al ver esta película que es de la vida real, nos damos cuenta que sí es posible y uno no piensa que va a cambiar el mundo entero, pero al menos cambia su mundo alrededor. Y con cambiar ese pequeño mundo creo que estamos dando un aporte. Por acá tenemos una pregunta y creo que de pronto Ana María podría darle respuesta. Dicen que Mahatma Gandhi es un ejemplo de lucha pacífica. ¿Cómo podemos ilustrar esto para que podamos evidenciar que todas las luchas no son por vías de hecho? Claro, recordemos que yo ahorita decía que las grandes luchas han sido violentas, pero la violencia no me refería solamente al término de afectar vidas, de afectar derechos, perdón, de afectar patrimonio, por ejemplo. Yo me refería a una violencia, puede ser conmigo mismo, sacarme de la zona de confort, decirme, tú haces esto, pero no necesariamente es lo que la sociedad necesita que tú hagas, es socialmente reprochable, entonces cámbialo. Y Gandhi y Greta Thunberg y todas estas personas son personas que fueron en algún momento de su vida violentos consigo mismos en el sentido bueno de la palabra, de decir que yo me repensé, yo me investigué, yo me analicé, yo me autorreflexioné y dije, estoy haciendo las cosas mal y quiero cambiar y con mi ejemplo quiero darle a la sociedad un ejemplo de que se puede cambiar. Y yo hoy en día, por ejemplo, pues yo sé que al principio Diana me presentó como especialista en derecho minero y ambiental. Yo me repensé con respecto a mi entorno es mi entorno ecológico, el entorno en el que yo convivo con unas bastantes especies y en un entorno en el que yo soy una especie más. Entonces yo no me puedo creer dueña de ellas, yo no puedo pensar que soy el superior de las especies con las que convivo
y yo tengo que respetar a todas las especies con las que convivo y por ende tengo que ejercer actos que impliquen ese respeto o que lo evidencien, no solo con los humanos, con los animales, con las plantas, con el entorno en general, con el medio ambiente. Qué bueno que lo mencionas, porque de verdad que ya te doy la palabra yo. Cuando uno hace referencia a este tipo de temas, derechos y deberes, solo se suscribe como a la particularidad de la humanidad, pero no nos damos cuenta que es que hacemos parte de un entorno mucho mayor, ¿cierto? Somos una raza dentro de otras y que inclusive lo conversábamos también ayer, ¿cierto? ¿Cómo pretender la defensa de los derechos, por ejemplo, en unos ámbitos macro, si a la hora de, por ejemplo, una basura, tengo la opción de no botarla y la boto porque ¿cuál es la diferencia? Ya hay basura, entonces una basura más, una basura menos que bote. Lo mencionaba yo ahorita, pasarse un semáforo en rojo, ella dice, puedo poner en riesgo la vida, pero si no pasa nada, pues yo digo, pues lo volvería a hacer porque no pasó nada, ¿cierto? Entonces, esas pequeñas transgresiones de la norma considero que hacen que así como un vicio se toma repitiéndolo cada vez, un hábito lo mismo. O sea, si lo hacemos constantemente, puede llegar al punto en que yo diga, no lo hago no porque me están viendo, ¿sí? Que inclusive a veces es lo que de pronto uno también reclama, pues de los docentes, yo soy docente y la coherencia es algo muy pues complejo de alcanzar, pero también por ejemplo los padres y madres de familia que le dicen a un niño, diga que no estoy, si llegan, por ejemplo, a cobrar una deuda o llaman por teléfono y no quiero atender, dígale que estoy dormido, pero después le exigimos al niño o a la niña que cumpla la norma que le estoy pidiendo, ¿cierto? Entonces, como un poquito ahí la coherencia. Giovanna, ibas a hablar. Sí, o sea, que otra manera incluso de expresar esa defensa, digamos, desde un punto de vista pacífico y no, digamos, no quedarnos callados, porque es que hacer algo y actuar es lo más importante. Colombia ha tenido un énfasis bien interesante con relación al humor. Todo lo que ha sido, por ejemplo, las parodias, los reencauchados, la crítica política a través de las caricaturas, el aporte, por ejemplo, que hizo Jaime Garzón desde el humor, desde esa crítica directa a dirigentes, por ejemplo, es salirnos de esa zona de confort, ¿cierto? Como decía Ana, dejar de pensar en sí mismos en una posición cómoda e individual, es pensar en global, es pensar en no solo sobrepasar el límite social, sino qué aporte estoy dando, cuál es mi aporte a la tierra, cuál es mi aporte al universo, cuál es mi aporte a la sociedad en términos de convivencia, ¿cierto? Y el humor pienso que es una oportunidad grande para los muchachos, para una expresión artística, por ejemplo, los grafitis, eso, o sea, nosotros hemos tenido identidad humorística en ese aspecto, entonces pienso que se puede fortalecer a nivel de país y los muchachos pueden tomar una línea política desde ahí, y eso es participación política. Entonces, bien interesante si se hiciera. Eh, es según la expectativa y la postura que tengamos, cada cual florece y se va desarrollando a nivel personal desde un punto de vista ideológico, dogmático, pero entonces ¿cómo voy a participar y cómo voy a actuar? ¿Me voy a ir a hacer matar en una marcha o en una protesta o voy a ir a tirar papá? O sea, no es arriesgar la vida, es participación democrática y para eso hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Desde la escritura, desde la poesía, desde el arte, desde el humor. Y desde el ejemplo, agregaría yo ahí, porque Principalmente. no necesariamente yo, como dijiste, no me tengo que ir a parar en una marcha y a gritar soy estudiante, soy, Principalmente. para decir que yo genero cambio. O sea, yo genero cambio desde las pequeñas cosas, yo genero cambio no pasándome el semáforo en rojo simplemente porque no es lo que se debe hacer, yo genero cambio botando la basura en el reciclaje o reciclando porque es lo que yo como ciudadano, mi obligación como ciudadano, mi deber como ciudadano, que también genera un derecho que es tener un ambiente sano o tener un ambiente normativo, no una anomia total. Anomia en el sentido de que no vivimos con normas, la anarquía solamente, un estado así no funciona. O sea, así no funcionan ni siquiera las familias. Nosotros desde la familia, que nosotros decimos que es el núcleo de la sociedad, la familia tiene normas y una familia sin normas no es una familia que llega muy lejos. Entonces,
es importante saber y entender que la norma no es el enemigo, la norma es la manera como la sociedad se autorregula. De hecho, acá, pues en los comentarios nos dicen, el ejemplo es vital, ¿cierto? Necesitamos una reeducación y, bueno, un psicólogo utiliza la expresión que no tenemos, a nosotros no sé, no estamos en una educación, sino en una educastración, ¿cierto? Pues la mayor parte de las veces la educación no nos potencia, sino que nos coarta y por eso necesitamos hacer toda una, como una reinvención, ¿cierto? Y por acá Ana Lucía nos hace un aporte muy bueno, el arte también aporta para crear conciencia en una sociedad, que es lo que estabas diciendo yo, ¿cierto? O sea, hay muchas maneras de ser críticos, ¿cierto? Sin necesidad de generar polémica y, por ejemplo, ayer también lo nombrábamos, es muy, pues a mí me causa mucha gracia realmente cuando de pronto uno expresa su opinión frente a algo y le dicen, ah, vos sos de cuál partido, o vos sos de derecha, o vos sos de izquierda. Y yo tengo un tío que dice, yo no soy ni derecha ni soy de izquierda, yo soy de arriba. O sea, ¿por qué esa polarización constante? Y hasta con nuestros mismos estudiantes lo vemos, el combo de los que más pueden, la barrita de los de atrás. Pues siempre tendemos a segmentar y a poner unos rótulos que lo que hacen es distanciarnos en vez de encontrar los puntos que nos unen. A propósito de lo que estábamos hablando, hay una frase bien interesante y quisiera pues como que la profundizáramos, ¿cierto? Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, porque pienso, por ejemplo, cuando alguien pone un equipo de sonido muy fuerte, simplemente porque me gusta, pero si yo fuera quien tuviera un dolor de cabeza bien terrible, tuviera que estudiar para un examen al otro día, entonces ahí sí que vecinos tan inconscientes, ¿cierto? O sea, Sí, sí. Diana, dale yo. No, dale. Es que nos hablamos. No, yo solo quería decir que precisamente desde el principio de mi intervención hice referencia a una de las características de los derechos y es que son limitados. Y esa característica limitada es precisamente con esa frase que se explica. O sea, yo no puedo olvidar que yo tengo derechos, pero la otra persona que está al lado mío puede estar muy cerca también los tiene, o el que está mucho más lejos también los tiene, y cualquier persona de la que me rodee tiene derechos. Y mis derechos no pueden estar en confrontación con los de la otra persona. Ahorita hablábamos del arte y vi el comentario de Ana Lucía y me gusta mucho, con el arte también podemos hacer cambios. Y se me ocurre pensar en Edgar Allan Poe, en Picasso, en Leonardo da Vinci, son personas que de verdad durante toda su vida fueron consideradas revolucionarios, pero revolucionarios desde el arte, no desde el irse a parar allá a decir es que vos sos un liberal, vos sos un conservador, vos sos un de izquierda, del polo, de lo que sea. Son personas que a través de su arte y realmente sin afectar a nadie, expresaron lo que sentían y generaron cambios. Y hoy en día son personas famosas por eso que trataron de hacer y por las grandes obras que generaron. Hay que recordar una frasecita que tiene que ver incluso con la Constitución, como la manera como los indígenas lo aportan. Dice, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie y y hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Es eso, o sea, es el respeto al otro, a la tolerancia al otro, a la manera como el otro se expresa, sin necesidad de dejar de trascender en la vida, dejar de desarrollarse. O sea, yo creo que los límites tienen que ver también con la autorrealización, con el desarrollo humano. Todos buscamos emanciparnos, todos buscamos expresarnos y alcanzar nuestro mayor nivel, digamos, de desarrollo individual, pero eso no significa que vayamos a pasar sobre el otro, ¿cierto? Entonces es aprender a pelear esta situación. Una frase muy conocida en los colegios y que nosotros la decimos todo el tiempo es que tu libertad llega hasta donde infringe la libertad del otro, o el bien común prima sobre el bien individual. O sea, son cosas que no se nos pueden olvidar, porque todos tenemos los mismos derechos.
Pero entonces cuando ya vienen estas otras circunstancias de discriminación, de abuso, de irrespeto, y que afectan a un común, ya hay que pensar entonces la situación, porque uno no puede sacrificar a un montón de personas porque otro no quiere ajustarse entonces a la norma social. Y así es la manera como está organizada la sociedad a partir de normas y leyes. El Código Civil, el Código Penal, es más grande que la Biblia y la Constitución juntas. Entonces, es pensar en eso, o sea, que estamos acobijados y estamos, digamos, ajustados a esa demanda que nos hace la convivencia a nivel social, a nivel legal. Lo que se espera de nosotros, manejar nuestra libertad económica, nuestra libertad social, de manera responsable, de manera... Yo creo que pues es importante aclarar que esta frase de mi libertad va hasta donde empieza la del otro, no la podemos confundir con todo el mundo debe hacer lo que yo quiero y cómo yo me desempeño y lo que yo hago, porque somos una sociedad abiertamente crítica y crítica no positivamente, no de crítica de la que construye, es crítica destructiva, crítica de la que yo, en esta sociedad básicamente tenemos que, como por ejemplo yo, tienen que pensar como yo, tienen que vestirse como yo, tienen que gustarle lo que a mí me gusta, la otra persona no me está violando de libertades por sus inclinaciones sexuales o por su gusto en lectura o por cualquier otra cosa. Es esa persona ejerciendo su libertad y su libre desarrollo de la personalidad y no tengo yo por qué sentirme ofendido por una persona que está ejerciendo libremente sus derechos. Es muy diferente a mi libertad llega donde termina la del otro, porque es que yo ahí básicamente estoy haciendo exactamente eso, coartándole la libertad a otra persona con la excusa de que es que está coartando mi propia libertad. Hay que aprender a No, discernir. y lo que te decía Ana, o sea, lo que tú decías sobre la crítica, qué bueno que lo retomaste, porque es que está la crítica, el pensamiento crítico, reflexivo, constructivo, y está la crítica del criticón. Y a veces esa crítica criticona, que porque estoy ejerciendo mi derecho a la libre expresión, lo que hago es incluso juzgar al otro, anular al otro. Entonces yo pienso que hay que ser responsables con la palabra y con esas libertades individuales que tenemos para no afectar la libertad del otro, porque podemos terminar dañando, ¿cierto? Maltratando incluso a otra persona. Entonces, parte de los derechos y de las libertades tiene que ver con la manera con la que expresando, como lo hago saber a la sociedad, con un Y, pensamiento crítico, constructivo, no crítico, destructivo. Así sea libertad de expresión, y porque es que ya, digamos que es la excusa que se da en las comunidades educativas. y comprender que, ya lo hablábamos ahorita, pero retomando en este tema de la libertad, que vivimos con otros y no pretender que lo que yo haga se lo tienen que aguantar. Yo suelo hacer referencia a las expresiones coloquiales porque me parece que es muy ejemplificante y que la gente puede también como conectarse con esas expresiones. No es como que el que le gusta y el que no, que se aguante, o el que me quiera querer así y el que no, pues que se vaya, ¿cierto? O O sea, así me criaron. es exactamente, o así nací, atentamente Hitler, pues como el chiste, ¿cierto? Eh, es de entender de verdad que somos seres en constante construcción, o sea, los filósofos nos lo han dicho, en constante cambio, podemos cambiar, no somos un perro, un gato, que un perro no va a decir el día de mañana, ve, yo quisiera ser jirafa, voy a trabajar por eso, ¿cierto? El perro siempre lo va a hacer, pero nosotros sí podemos transformar toda una historia y o sea, estamos sujetos, más no estamos determinados por una historia de vida y por el contexto social, o sea, podemos hacer un cambio frente a eso. Por acá nos decían, Beatriz, respetar para que nos respeten, ¿cierto? Pero si no nos respetan, seguir respetando. Porque entonces volvemos como a lo mismo, ¿cierto? Yo cumplo la norma, pero ay, este se pasó el semáforo en rojo, pues me lo voy a pasar yo también. O yo no le grito, pero él me está gritando, entonces es como si me diera la puerta para yo y respetarlo también, ¿cierto? Acá Diana, es que yo diría, y pues es cortico, yo diría que el ejemplo puede tanto educar como deseducar, si es que es una palabra que pueda decir. O sea, yo con mi ejemplo tanto puedo construir como tirarme a cualquier otra persona.
Pero sabes, ahí por ejemplo, yo a veces les digo a los muchachos en las clases que todas las personas son maestros, porque algunos nos enseñan cómo queremos ser y otros nos pueden enseñar cómo definitivamente no queremos ser, pero siempre aprendemos algo, ¿cierto? Depende de la apertura que nosotros tengamos para, pues, aprovechar estas oportunidades. Ana Lucía por acá nos dice, la libertad es un derecho, no tiene condiciones, exacto, pero recordemos que todo derecho tiene un deber y si el deber no se cumple, el derecho puede también perderse, o que Ana María de pronto me corrija ahí si es la expresión como más adecuada para decirlo. Bueno, lo Vea, que pasa es que también vivimos en una sociedad que se ha apropiado del castigo para defender muchísimas cosas. Entonces, claro, por supuesto, o sea, el Estado nos genera mecanismos, nos genera procedimientos, pero esos procedimientos también nos hablan de que prima más. Por ejemplo, yo en una ponderación de derechos siempre vamos a decir que la vida prima sobre todo. Entonces, por supuesto, si una persona afecta la vida de otro ser humano o de otro ser vivo, porque pues afortunadamente hemos evolucionado ya a la protección de los animales, yo por supuesto voy a decir que tu libertad no va a primar sobre esa vida. Entonces yo como Estado, recordemos el Estado somos todos, yo como Estado te puedo hacer un reproche social y te puedo castigar. ¿Con qué? Con la pérdida de tu libertad. Bueno, por acá, discúlpame, yo antes de que continúes, perdón, unos comentarios y de verdad gracias a las personas que están interactuando. Eso realmente era lo que queríamos, ¿cierto? Que no se convirtiera como en un monólogo de tres, si es que pues es una contradicción, pero por decirlo así, sino que también entre todos construyamos como este diálogo. Ana Lucía nos dice, si todas las personas que conforman una sociedad tuvieran una conciencia para el manejo adecuado de los derechos, tuviéramos una mejor sociedad. Claro, si uno supiera que se va a caer, se sienta. Todo es sobre el supuesto, pero al menos estamos en esa construcción. Y si al menos los que estamos aquí podemos hacer un pequeño cambio, pues bienvenido sea. Sebastián, qué excelente reflexión, muchas gracias. Dice, estamos en un país libre, pero en realidad, libre entre comillas, lo toma él, pero en realidad no lo es porque cuando vamos a hablar de la corrupción o algo por el estilo, compran nuestro silencio o nos matan, entonces no es un país libre. Y cuando queremos hacer cumplir nuestros derechos y lo primero que haces es echarnos al ESMAD, pues ahí está pero ahí está el derecho de libre expresión, que era de lo que hablábamos. A veces se nos genera el dilema, ¿cierto? Quiero defender y hacer lo correcto, pero me arriesgo a un montón de situaciones, sin embargo, pues yo pienso que no podemos pues como dejar de lado esa defensa. Diana, yo quería hacer un aporte chiquito ahí porque me gusta mucho la reflexión que hace Sebastián. Precisamente de eso hemos hablado y hemos dicho que estamos en un país que tiene particularidades, que tiene unas luchas muy particulares y un contexto social muy diverso, muy diferente al de otros países. Y yo siempre he dicho, y prácticamente mi estandarte ha sido que yo no soy mártir. Yo no soy una persona que se quiera hacer matar por ciertas luchas, pero que con mi ejemplo y con mis pequeñas cosas sí genero cambios, así sea en mi círculo social cercano. O sea, a mí no me van a matar por reciclar, a mí no me van a matar por hacer las cosas bien, a mí no me van a matar por no cruzarme un semáforo en rojo. Son esas cosas y hay personas que sí totalmente las respeto y las valoro muchísimo porque gracias a ellos es que hemos adquirido los derechos de los que hemos hablado durante toda esta hora. Pero pues podemos ser esas personas, dirías tú cobardes, pero yo no las llamaría cobardes, sino personas que realmente no valoran mucho su vida. Podemos ser esas personas que generan ejemplo sin afectarse o sin generar que otras personas tengan la necesidad de afectar sus derechos. Y podemos hacer para terminar, antes de irme, una aportecito esa parte. O sea, es pensar siempre en pro del avance personal, social, comunitario, de país, pensar en el desarrollo. Cuando pensamos positivamente en ese aspecto, sabemos que el crecimiento, que la emancipación, que el desarrollo no se logra sin que haya una equidad entre las personas, en que tengamos igualdad, en que tengamos dignidad. O sea, es pensar que ninguno de esos logros se pueden obtener a costa de esos aspectos que son fundamentales, porque los individuos somos los fines en sí mismos, ¿cierto? Además,
tenemos que pensar en que valorar la diferencia siempre va a ser un enfoque en las cosas buenas. O sea, valorar la diferencia es valorar las capacidades del otro, no aplazar al otro. Y eso lo aplica pues también para sí mismo. Era como el aportecito que quería hacer antes de retirarme. Yo quiero decir una frase Bueno. simplemente y espero acordarme bien de ella. Me la dijo alguna vez un profesor y es que el mundo, o sea, básicamente lo que quiere decir es, los pequeños, nada genera más cambio que las pequeñas acciones. O sea, yo con mi pequeña acción y otra persona aquí al lado con su pequeña acción y otra persona genera un impacto. Yo no tengo que ser un Gandhi, no tengo que ser una Greta Thunberg, yo no tengo que ser una persona súper pública para generar cambio. Yo puedo desde mí mismo y desde mis pequeñas cosas generar esos cambios y producir cambios grandes en la sociedad. Y de hecho aquí Ana Lucía nos lo dice, los derechos de los individuos no son negociables, pero no es una excusa para violentar al otro. Muchas gracias, porque de verdad a veces en aras de la defensa de los derechos lo que terminamos es transgrediendo los de los demás, ¿cierto? Como para ir terminando, no sé si yo de pronto nos puede acompañar en esta última intervención o ya pues debe retirarse. Sí, porque en vista de la situación en la que estamos actualmente, ¿cierto? Sobre todo pues el confinamiento y que uno de los derechos fundamentales es la educación. ¿Ustedes cómo consideran que la educación es una obligación o es un logro? Porque de hecho Ana María daba la siguiente expresión, pues no sé si es autoría propia, la tomaste, pero me pareció muy interesante. ¿Qué es más importante? ¿El conocimiento adquirido o el diploma obtenido? Joa, ¿quieres contestar? Sí, o sea, básicamente la educación inicialmente no era para las personas del común y corriente, eran solo para los del clero, eran solo para los de la alta alcurnia, los burgueses, bueno, los que tenían una posición distinta, eso ha venido cambiando, incluso para la mujer ha venido cambiando. Entonces yo pienso que, digamos, los que hemos sido menos desfavorecidos a nivel histórico, hemos tenido niveles de educación. Y eso es avance, eso es desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Visionarnos y vernos como unos privilegiados. Es que estamos teniendo, incluso yo creo que en la época en la que nosotros estábamos formándonos universitariamente no habían tantas oportunidades de ver o tantas oportunidades de acceder a la educación superior sin pagar un peso como nos tocó a nosotros. Entonces yo pienso que hay que valorar esas oportunidades. O sea, el hecho, por ejemplo, de que puedan tener estudio es un gran privilegio. Entonces, hay que graduar desde la que graduar en el, entonces es pensar, disculpen acá, es pensar que se puede, que se puede tener ese título en un momento histórico complejo como este, así sea, digamos, a puerta cerrada, pero que se va a tener la oportunidad de seguir. No de pronto en una situación extrema que se hubiera dicho que no se daba continuidad y que se cancelaba el año escolar. Ahí sí preocupémonos por el derecho a la educación o con la problemática que están teniendo ahorita los estudiantes de CLEI 5, ¿cierto? Que no se les va a dar continuidad al segundo semestre. Eso sí es grave, eso sí requiere una movilización. Incluso la hay en este momento y esperemos que, digamos, las solicitudes que se vayan a hacer tengan un efecto positivo, porque tienen derecho a continuar el año escolar y a graduarse. Entonces es como la reflexión que quería hacer, porque básicamente de ese momento, las que tenemos, que son muchos, son movimientos, son ellos a poder continuar incluso desde la virtualidad o con las herramientas textuales que tenemos en este momento, poder seguirlo haciendo. Entonces, yo espero que se vuelvan los estudiantes de CLEI 5 esta situación, porque hay una contradicción incluso allí legal referente a lo que se había dicho la ministra de Educación y a los decretos que se han
publicado, yo creo que los muchachos les han llegado incluso los documentos en donde especifican que se les iba a dar continuidad, pero ahora están diciendo que no, porque hay un tema de recursos de por medio, ¿cierto? Que cómo se va a subsanar entonces las horas extras allí para que los muchachos puedan tener esa continuidad Clay 6 en ese segundo semestre. Yo le cuento a Ana un poquito, es básicamente que no van a tener y lo han hecho público ya en los noticieros, que no van a tener esa posibilidad de continuar en este segundo ciclo porque tienen una finalización de CLEI, a diferencia de otros que terminan en diciembre como los de educación regular. Entonces estos modelos flexibles se están viendo afectados digamos, por la pandemia, por esas circunstancias que se dieron, y creo que los que tienen la posibilidad de graduarse este año, pues que lo hagan. Los de Clay 5 queriéndose graduar y los otros quejándose porque no van a tener la posibilidad de hacerlo en un salón. Entonces, allí hay un tema de reconocimiento importante, sí. Uno quiere hacer público su logro, tener a su familia y hacer, pues, como de los grados un evento social importante. Pero si no lo tenemos, pensemos en que hay otras personas a las que sí se les está vulnerando el derecho de continuar y que están en desventaja con nosotros. Es la reflexión, pues, a la que los invito en ese momento, porque es bien compleja la situación. Y que en esta época, sobre todo, pues que tenemos la oportunidad de las redes sociales, el internet, ¿cierto? Es la oportunidad también como de darle una nueva mirada. No voy a tener la oportunidad de estar en un lugar físico, pero hay otros medios que me permiten como también celebrar con otros estos logros y que finalmente es lo que me va a abrir las puertas y lo que me está permitiendo dar un nuevo paso hacia mi autonomía, porque nada lo vuelve más autónomo a un ser humano que el estudio. Los bienes se pierden, las personas se mueren o nos morimos, pero realmente la academia y el conocimiento adquirido y el aprendizaje que adquiero y que paso por mi cuerpo, ¿cierto? Nunca nadie me lo puede quitar. O Ana, ¿qué tienes para decirnos al respecto? No, cortico. Cuando yo lanzo esa frase me refiero a que el papel se degrada, el papel se pierde, ese momento de la graduación termina siendo un momento, probablemente con fotos, pero realmente con lo que yo me voy a quedar y lo que yo puedo decir que es mío es precisamente el conocimiento que adquirí, es precisamente lo que me enseñaron y no solo lo que me enseñaron a nivel académico, sino a nivel institución. Lo que aprendí en las aulas de clase, lo que aprendí en los pasillos, lo que aprendí estando con los compañeros y con los profesores. Eso es realmente lo que yo me voy a llevar literalmente hasta la tumba, no el diploma. Probablemente con fotos, pero realmente... Bueno, a propósito de hablar que vivimos con otros, ¿cierto? Los perros hacen parte de nuestra vida. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, pues a Joana, Ana María y a todas las personas de verdad que estuvieron en sintonía, que participaron activamente con sus preguntas, con sus comentarios. De verdad que es muy bonito cuando las iniciativas se toman por otros y entre todos vamos haciendo una mejor sociedad, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias y pues esperamos que tengamos otra oportunidad también para compartir. Qué bueno que de pronto nos dejaran sus preguntas, sus comentarios, que de pronto quieren que abordáramos algunos temas. No somos las personas más expertas, no somos periodistas ni comunicadoras sociales, pero somos personas que nos gusta dar de lo que tenemos y nos gusta reflexionar y crecer entre todos, ¿cierto? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.